Ahora pueden, por favor, agarrar sus Biblias. Vayan a Mateo 23. Vamos a comenzar ahí nomás. Vamos a tocar varios pasajes, lo cual la mayoría estarán, la gran mayoría, 99,9% creo, van a estar en su pantalla. Hemos estado viendo esta serie durante esta pandemia que estamos viviendo todos en este mundo. Se le dice pandemia porque es algo que afecta a todo el mundo, por eso es pandémico, quizás también por el pánico que crea. Entonces hemos estado viendo un paralelo espiritual que es quizás un pandémico con consecuencias aún más graves. ¿Hay cosas más graves que una enfermedad y aún la muerte de eso? Sí. Se llama la hipocresía religiosa, la ceguera espiritual, el andar inconscientemente causando daño a otros, el creer que uno es mejor de lo que está, el imponer reglas para otros, pero no seguirlas nosotros mismos. Hay mucho allí en nuestras vidas que hemos visto en las últimas semanas. Y hoy nos toca uno de que, bueno, todos hemos vivido cuando se trata del coronavirus. En algún caso en particular lo han hecho un poco más que otros, pero es el aislamiento preventivo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El aislamiento preventivo. Uno de los efectos de la pandemia corriente es el aislamiento. Muchos se han tenido que aislar apropiadamente por contagio mismo de ellos o algún familiar. Pasan el tiempo necesario alejado de otros para no contagiarlos, pero luego vuelven a la normalidad dentro de lo que se puede en la cuarentena. Pero muchos otros no se han aislado por contagio propio, sino por el riesgo de contagio o por cierto temor al riesgo. Quizás es razonable porque quieren evitar aún la posibilidad de contagio para algún ser querido con mucho más riesgo de contagio, o ellos mismos son inmunocomprometidos y no quieren arriesgar sus vidas. Pero quizás puede ser irrazonable porque es basado más sobre temor al contagio y no hechos que pueden evitar el riesgo. O sea, cualquiera que sea la razón, no han salido de sus casas en meses. Como dije, pueden ser por causas razonables, pero también puede ser por causas irrazonables. Hay diferentes tipos de aislamiento porque hay diferentes tipos de personas. Ahora, en los tiempos de Jesús también existían diferentes niveles de aislamiento por los diferentes grupos que existían. Ahora, en los tiempos de Jesús habían diferentes sectas judías y todo era... había un tipo de aislamiento y separación del mundo alrededor de ellos. Esto es un tiempo donde Jerusalén y todo Israel era primero oprimido por el gobierno romano, pero también la cultura helenística o griega romana estaba influenciando su forma de vivir. Entonces los diferentes grupos tenían diferentes reacciones a esta influencia exterior. Por ejemplo, los saduceos. Ellos eran los modernistas de la cultura judía, los que se acomodaban al mundo cambiante alrededor suyo, y adoptaban la cultura helenística del Imperio Romano y la filosofía griega. Ellos eran los que no creían en nada de lo sobrenatural. Nos dice la Biblia que no creían en la resurrección.
Tenías otro grupo llamado los celotes. De hecho, uno de los discípulos era Simón el Celote. Ellos eran los nacionalistas militantes, luchando a menudo físicamente contra las influencias del mundo exterior invadiendo a Israel. Ellos eran muchas veces los responsables de instigar las rebeliones contra el gobierno romano. También tenías los escribas. Jesús habla mucho a los escribas. Eran los educadores de la sociedad, los expertos en la ley. Los escribanos, los abogados, enseñando más los comentarios de otros maestros por encima de la misma ley de Dios. O sea, ellos se concentraban en su rubro. Entonces no tenía mucho efecto al mundo exterior, porque simplemente se concentraban en lo suyo. Ahora, los fariseos, el cual hemos estado viendo una y otra vez, y muchas veces Jesús habla fariseos y escribas a la misma vez, porque eran supuestamente los que tenían que enseñar la ley de Dios, pero no lo hacían. Ellos eran los separatistas de la sociedad. De hecho, su nombre viene del verbo hebreo que significa separar. Buscaban preservar la cultura judía a pesar de la influencia del exterior. Por eso se enfocaban mucho en practicar y enseñar las tradiciones de la ley, no solamente la ley. Eran tal las rituales ceremoniales que seguían por la tradición pasada de maestro a maestro, generación a generación, que se distinguían del resto de la sociedad, estaban separados del resto de la sociedad por sus prácticas. Ahora, muchos de esos rituales tradicionales tenían que ver con simples tareas. Por ejemplo, la preparación de la comida. No era por motivos de higiene, sino que por medio de estos rituales ceremoniales antes de la preparación de la comida, ellos pensaban que eso purifica aún sus motivos y la acción misma para Dios, que los santificaba por hacer esa ceremonia tradicional. El problema no era el deseo de hacer todo pureza. De hecho, debe ser nuestro deseo también. No podemos culpar a los fariseos de todo. De hecho, los fariseos tenían varias veces buenas intenciones, pero la forma que lo hacía estaba mal. Por ejemplo, el pensar que la ceremonia ritual podía purificarnos y hacer a uno presentable y aprobado ante Dios. Jesucristo tuvo más cruces con este grupo por su enfoque erróneo en la eficacia de actos superficiales que para alguna forma de merecer la aprobación y el favor de Dios. Ellos se separaban de la comunidad judía por estos rituales y además se organizaban en sociedades cerradas llamadas Habura, y la palabra hebrea para comunidad. Un comentarista nos describe: admisión dentro de una de estas comunidades era regulado estrictamente. Un candidato debía primeramente disponerse a obedecer toda legislación detallada de la tradición farisaica, o sea, diezmos, la dieta ceremonialmente pura, todo eso. Luego entraba en un periodo de prueba. Según comentaristas, podía ser entre 3 meses y 1 año de prueba, durante el cual era observado detalladamente por su voto de obediencia. El cumplimiento exitoso de este periodo de prueba la concedía al candidato de membresía total en la comunidad. Había otro grupo que pensamos, después de leer eso, los fariseos eran extremos. De hecho, no tanto como los esenios. Ellos eran los extremistas de la cultura judía. Ellos se separaban aún físicamente. La Biblia no los menciona, aunque existieron en el tiempo de los evangelios, aunque en poca población, habían solo unos 4,000 en los tiempos de Jesús.
Pero este grupo tomó la mentalidad separatista de los fariseos y lo llevaron al extremo completo. De hecho, acusaban a los fariseos de ser demasiado suaves en sus regulaciones. Se apartaron geográficamente y establecieron sus propias comunidades apartadas del resto de la sociedad, viviendo una vida monástica, enfocados en su propia burbuja de vida. Una de esas comunidades, Qumran, fue el lugar donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto, copias muy antiguas del Antiguo Testamento. Que eso ayuda a comprobar la confiabilidad de la misma escritura que tenemos hoy en día. Interesantemente, este grupo cerrado solamente existió por unas pocas generaciones. Su impacto en el mundo fue casi inexistente, salvo por los rollos del Mar Muerto que acabo de mencionar. Una descripción de ellos. Ellos practicaban la piedad estricta, el celibato, la ausencia de propiedad personal y de dinero, la creencia en la comunidad y el compromiso con una estricta observancia del sábado. Los esenios se sumergían ritualmente en agua todas las mañanas, comían juntos, después de la oración se dedicaban a la caridad y la benevolencia, prohibían la expresión de ira, estudiaban los libros de los ancianos y conservaban sus secretos. Era una comunidad cerrada y toda su vida se dedicaba a esa sociedad. Para los separatistas de fariseos y también gente más extremo como los esenios, Jesús tiene esto que decir en Mateo 23, versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Por su forma de ser separatista, de su aislamiento de la influencia del exterior y el riesgo, el peligro que ellos percibían, de hecho cerraban el reino de los cielos a otros. En la comunidad cristiana contemporánea hoy en día es fácil ser separatista. Hay muchos incluso que han armado pequeñas comunidades cerradas, proveyendo un lugar seguro donde cristianos pueden ocuparse de vivir sus vidas tranquilamente, sin las presiones del mundo malo que les afecte. Hay de hecho varias sectas religiosas que han producido generaciones de personas perdidas que huyen de todo lo religioso por temor a lo que ya han experimentado. Hay varios aspectos de ser separatista en la comunidad cristiana. Al ser fácil, puede llegarnos a de hecho ser cómodo. Armando comunidades cerradas, proveyendo un lugar seguro donde podemos inundarnos en nuestra propia vida sin ser afectados por la vida afuera. A cierto grado se pueden aún producir estos círculos cerrados en la iglesia, manteniendo el círculo de amistades solamente con creyentes calificados, asegurándonos que los niños no se asocien con otros niños de familias incrédulas que los van a infectar con la inmundicia del mundo. Transitar solo entre la casa y la iglesia, o casa, trabajo, iglesia. Trabajar en un ambiente solo interactuando con otros cristianos. Encerrándonos en casa, enfocados en el conocimiento de hechos bíblicos, aunque no tanto en la comunión bíblica ni hablar del cambio bíblico. Otros, mientras viviendo su vida, se aíslan de la verdadera comunidad cristiana basada en la palabra de Dios, lo cual puede generar un verdadero cambio en sus vidas para cumplir la voluntad de Dios. Ahora, la Biblia nos manda a ser santos, lo cual implica separarnos del mundo y del pecado hacia Dios.
Pero Dios nunca manda a sus hijos a ser separatistas, a aislarnos del mundo. El aislamiento espiritual puede ser devastador a nuestro crecimiento en el Señor y con su cuerpo y cumpliendo su misión. Entonces, cada uno de nosotros debemos luchar contra el aislamiento espiritual al practicar una unión con Cristo en 3 categorías claves de la vida. Entonces, cada uno podemos luchar contra el aislamiento al poner en práctica una unión con Cristo en 3 categorías de la vida. Primero, unidos con Cristo en su comunión. Podemos practicar la unión con Cristo en su comunión. Queremos tener comunión con Cristo, comunión con Dios, pero es su comunión, es porque Él dice, así te acercas a mí. Así es como tienes comunión. Primeramente, por la palabra de Dios. Ahora, en el Evangelio de Juan, Cristo apunta 3 diferentes veces, por lo menos, donde la escritura misma, la palabra de Dios, es donde encontramos la vida, las palabras de vida y donde es revelado acerca de él. En 5:39 le dice a los fariseos, estudien, fíjense, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, se dan cuenta que hay vida en estas palabras y ellas son las que dan testimonio de mí. 6:68, Simón Pedro le responde después de que pregunta, ¿ustedes también me van a dejar? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Y estos son los versículos lemas de nuestra iglesia, 8, 31 y 32, que Jesús le dice a los judíos, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad de la vida se encuentra en la palabra de Dios en Cristo. Entonces, nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con Cristo se hace por medio de su palabra primeramente. Ahora, ¿se puede hacer esto en meditación propia? ¿Qué significa meditación? La meditación bíblica no es vaciar la mente y llegar al propio ser, vaciar la mente para conectarse con tu verdadero ser. Eso no tiene nada que ver con la meditación bíblica. De hecho, es algo más inclinado hacia lo demoníaco, sino la meditación bíblica es llenar nuestra mente y corazón con verdades de Dios. Y esto se hace por medio de lectura devocional, o sea, tu propia lectura. Y te animo, cada vez que abres tu Biblia, cada día, sea en la mañana o a la tarde, pero cada día empieza con esto. Dios, muéstrame algo para que yo me aferre hoy. El salmista dice, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Debemos acercarnos a la palabra de Dios con esa intención, buscando. Si vamos simplemente leyendo por leer, por marcar el tilde en el plan de lectura que estamos haciendo, eso no sirve. No es una práctica de devoción y adoración al Señor. También el estudio personal. ¿Ok? Estás leyendo, pero querés saber más, querés profundizarte. Entonces, con algunas herramientas como un diccionario bíblico o algún comentario, o mandando preguntas a tu pastor o discipulador. De hecho, por medio del discipulado, se puede hacer un estudio más profundo, más personal. También la memorización intencional, lo estamos haciendo con la iglesia, pero quizás
estás luchando con dificultades y ciertos pecados y faltas y luchas en tu propia vida, la Biblia los habla. La Biblia pega toda categoría y área de la vida, sea en mandato específico o en principio general. Es suficiente la palabra de Dios para toda lucha y dificultad que tengas en tu vida. Pero a veces tenemos que poner el esfuerzo en buscar y decir, Padre, estoy luchando con esto. ¿Qué es algún pasaje que me ayuda, al cual me puedo aferrar y puedo guardar en mi corazón? Otra vez el salmista en Salmo 119 nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, en meditación propia podemos buscar comunión por la palabra. Podemos buscar comunión por la palabra también en enseñanza claramente bíblica. Felicidades, lo estás haciendo. Ahora, espero que están escuchando y viendo esto con la Biblia abierta, ¿sí? Prestando atención a qué estoy diciendo. Y en la lectura devocional, en el estudio personal, te vas familiarizándote tanto con la verdad que cuando escuchas algo que va en contra de la verdad, ahí lo puedes distinguir. Y eso se llama discernimiento. Entonces, debes tomar el tiempo de escuchar enseñanza bíblica. Quizás no puedes justo cuando estamos en vivo. Entonces, ¿qué haces? Vas a apartar un poco de tiempo luego a la tarde o el próximo día para hacerlo. Pero la idea es que vas a poner un esfuerzo, va a ser una prioridad en ponerte debajo de la enseñanza bíblica de la palabra de Dios. Es prestar atención activa, no pasiva. Con discernimiento, en Hechos 17:11 menciona que los bereanos, ellos recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, con diligencia. Estaban al borde de su silla escuchando a Pablo, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran sí. Entonces, ha pasado donde he dicho algo y quizás la forma que lo dije no fue tan claro. Entonces viene un hermano o me mandan un mensaje, pastor, dijo tal cosa, ¿qué quería decir con eso? Entonces me da la oportunidad de quizás aclarar o quizás decir, ¿sabes qué? Quizás no lo debía haber dicho así. Entonces recuerden, soy humano, entonces no quiero equivocarme y quiero concretar todo en la palabra de Dios. Entonces esa interacción también te ayuda a ti y me ayuda a mí. Y puedes hacer el esfuerzo de ponerlo en práctica. Ahora puede ser que escuchas un mensaje, pongas un comentario. ¡Oh, me encantó esa palabra, pastor! ¡Qué genial! Muchas gracias, muy bien dicho. Ok, te lo agradezco, pero ¿sabes lo que más agradezco? Es cuando en 2 semanas me digas o le digas a quien estás escuchando, ¿sabes qué? Empecé a poner en práctica esto que estuviste enseñando, esto de la palabra de Dios. Y mira cómo ha afectado y cambiado mi vida. Eso habla 1 millar más de los cumplidos después del mensaje. Porque para eso estamos, para ayudarte a crecer como discípulo de Cristo. No recibir cumplidos. Para eso no lo hacemos. Y debemos aplicarlo constantemente. Ahora, tú puedes leer todos los libros que tengas acerca de albañilería. Tú puedes también observar a otros albañiles. De hecho, puedes darle una mano, asistir un poco. Pero hasta que no agarras las herramientas y te pongas a hacerlo, todo ese conocimiento que tengas es en vano. Salmo 1.
1 al 3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué no? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces aquí tenemos una ilustración de que en vez de estar involucrado en lo que hace el mundo, que es un sistema opuesto a Dios, en vez de aplicar en lo que es desobediencia y malos consejos, esta persona se está meditando y deleitando en la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Llega a ser, la aplicación es implícita ahí, pero vemos el deleite, el aprecio que tiene para la palabra de Dios, el deseo para la palabra de Dios, y vemos el resultado puesto en práctica. Su vida tiene propósito, todo lo que hace prospera en los ojos de Dios, tiene éxito en los ojos de Dios. Su hoja no cae, está llena de vida, porque está juntamente apegado a su fuente de nutrición. Santiago 1, 22 al 25 lo dice así, pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué es un hacedor? Uno que hace. Ajá, ¿me entendieron bien? Uno que hace. Uno que hace la palabra. Y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando leemos la palabra de Dios, lo pensamos y no lo hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Pensamos que estamos bien. Y ahí está la ceguera espiritual de que hablamos semanas atrás. Si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Si lees simplemente y piensas, pero no lo aplicas, es como mirarte al espejo, darte cuenta que tenés un moquito ahí y te distraes por algo y pasas todo el día hablando con un montón de gente, tu vecino, el verdulero, el carnicero, todo con un pequeño moquito ahí al lado de tu nariz. Medio absurdo, ¿no? Pero si tan solamente tomáramos el tiempo de, como sigue el pasaje, mirar atentamente, no un espejo, sino la perfecta ley de la libertad, la palabra de Dios, y persevera en ella, o sea, el hacerlo, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y esa palabra bienaventurado nos recuerda ese pasaje de Salmo 1, 1 al 3. Recién estaba cantando una cancioncita a mi hijo para hacerlo dormir hace unos días. Y decía así, se trata de crecer, ¿sí? Entonces, si lees tu Biblia, o si oras diariamente y lees tu Biblia, crecerás, crecerás, crecerás. Y así es como va la canción. Una canción para niños de la escuelita dominical. Pero lo estaba cantando y digo, cuando lees tu Biblia y oras cada día, y de la otra pieza escucho a mi hija, y lo haces, crecerás, crecerás, crecerás. Y tenía toda la razón. Si oras todos los días, lees tu Biblia todos los días y lo haces, crecerás, crecerás, crecerás. Esta cuarentena, esta pandemia ha revelado
cuánto deseo, cuánto afecto tienes para la palabra de Dios. Déjenme decirles, algunos han estado contentos con este aislamiento. Puede ser que tú estás contento ahí en casa, pero te das cuenta que estás perdiendo algo de profundidad en la palabra de Dios. No estás conectándote con la palabra de Dios como debes. Entonces, no lo voy a ver el pastor el domingo o el miércoles y no me va a preguntar qué he aprendido recientemente la palabra de Dios. Entonces significa que no tengo que hacerlo. O me puedo tomar unos días. Ahora, si tenés que tener vacaciones de la palabra de Dios, estás viendo la palabra de Dios como un trabajo y no un tesoro en tu vida. Entonces te animo a levantarte, buscar a Dios todos los días, diciendo: Dios, dame algo al cual me puedo aferrar hoy. En mi vida, desde temprana edad, mis padres siempre me animaban a leer mi Biblia. Mis hijos ya han experimentado eso un poco. Entonces, mientras empezaba el hábito y lo detenía, entonces, y costó agarrar otra vez, pero ya, ¿sabe? He leído mi Biblia varias veces en las décadas. Entonces hay algo más que surge. Se vuelve un poco rutinario. Es como una remera vieja que se siente cómoda, está bien, no tan lindo, no tan interesante. Quizás has estado allí. Creo que Salmo 51, cuando David habla y confiesa al Señor, él pide al Señor que también le muestre para que pueda compartir con otros. Creo que me estoy equivocando en el Salmo, pero la idea de poder tener algo de Dios, aferrarte a una verdad de Dios para poder compartirlo a otros. Entonces, ahora, por ejemplo, en mi lectura devocional estoy leyendo a través de Jeremías y ustedes que han leído Jeremías saben que es algo deprimente por las cosas que está atravesando el pueblo de Israel en ese tiempo. Entonces le estoy pidiendo a Dios que me dé algo no solamente para mí, pero algo que me pegue a mí, que pueda compartir, sea en el estado, en un estado en WhatsApp o Facebook, o que puedo mandar por mensaje a alguien. Y Dios lo ha estado haciendo. Entonces, yo te pido que tomes el tiempo de profundizarte, de buscar más a Dios en su palabra. Por el deseo. Que ese deseo te va a motivar a no buscar consejo de malos, estar en camino de pecadores o sentarte en la silla de escarnecedores, de participar en el pecado y el razonamiento del mundo enemigo de Dios. Sino que eso te llevará a buscar en Dios tu fuente de nutrición, y eso todo lo que hace va a tener éxito en los ojos de Dios. Y vas a tener vida, vas a tener paz. Entonces es así como podemos unirnos con Cristo en su comunión por medio de su palabra, pero también el otro lado de esto, la otra cara de la moneda, es por la oración.
Mateo 6. Mateo 6, 6 al 13. Cristo dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu cuarto, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que eso por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí Cristo enseña y está haciendo un contraste con las oraciones de los fariseos, que era públicamente en la calle, haciendo que todos lo observaban por las palabras que podían decir, o también en la cultura helenística usaban repetición como para cansar a los dioses hasta que los pudieran escuchar. Pero Cristo dice, la oración no se hace así. Es una comunicación privada entre tú y Dios. Ahora, no está hablando en contra de la oración pública. Por ejemplo, si alguien te pide a orar en la iglesia, decís, no sé, Cristo me dijo que orara en mi aposento, no puedo hacerlo públicamente. No está enfocado en eso, está enfocado en orar para hacerse ver, hacerse oír. Pero Cristo, su mismo modelo en la vida, Él pasa horas en oración, acudiendo fuerza por lo que precisaba hacer. Lo vemos una y otra vez. Él pasa horas orando en comunión con su Padre cuando está antes de elegir a sus 12 discípulos. Otro lugar donde lo vemos es cuando está en el jardín de Getsemaní antes de ser crucificado. Y lo vemos aquí, Lucas 6. En aquellos días, esto fue antes de los discípulos, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Esto fue justo antes de elegir a sus discípulos. Cristo mismo manda a sus discípulos a orar para fortaleza espiritual. Mateo 26, 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Acudiendo al Señor acudiendo al Señor por la fuerza para continuar en lo que necesitamos hacer. Cristo enseñó que Dios usa la oración como un medio de darnos lo que es para nuestro bien. Fíjense allí en Lucas 11. Lucas 11, de 9 al 13, nos dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Todas formas de hablar de la oración, de la conversación, petición a Dios. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, siendo terrenales, seculares, de pensamiento humano, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, Dios usa la misma oración para darnos lo que necesitamos. Pero no tenemos, como dice Santiago, no tenemos porque no pedimos.
o pedimos con motivaciones incorrectas. No lo tienen allí en pantalla, por eso dije la mayoría está en pantalla, pero se lo leo aquí en Santiago 3. Santiago 4, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El versículo 2. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. En 1 de Timoteo, esto estaba viendo con algunos hombres la semana pasada. Capítulo 2, 1 de Timoteo, capítulo 2, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo aquí está enseñando y mandando que se ore para los que están en autoridad, para que los cristianos no tengan que desobedecer civilmente. Cuando el gobierno humano hace leyes que van en contra de la ley de Dios, el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que obedecer a Dios por encima de los hombres. Entonces, por eso Pablo está diciendo, oren para que el gobierno humano permita practicar la ley de Dios, para que no se tiene que haber desobediencia civil, pero para que puedan vivir tranquila y reposadamente. Tenemos esta pandemia ahora, esta cuarentena, y te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo has pasado en rodillas pidiendo a Dios por el gobierno argentino que permita que las iglesias una vez se abran y que nos podemos reunir? Por lo menos que podamos circular libremente para poder reunirnos en diferentes casas. ¿Cuánto tiempo has pasado a Dios que conceda eso? ¿Cuánto tiempo has estado peticionando, rogándole a Dios que el gobierno abra esa puerta para que podamos no tener que desobedecer civilmente si es necesario? Sí, hablo en serio. Es la forma que Dios usa para que nos comuniquemos con Él, es la oración. La forma que Dios usa para darnos lo que es bueno para nosotros, para nuestra salud espiritual y bienestar entero, es la oración. Y no tenemos porque no pedimos. No toda conversación es conversación real. Las discusiones y argumentos a menudo son inclinados hacia la expresión verbal de un solo lado. Toda conversación real es compuesta de expresión verbal entre dos, en ambos sentidos, y fomenta una comprensión, una unión de sentir en ambos lados. Por medio de esa comunicación doble vía, las posiciones, opiniones y razonamientos cambian, dando una meta en conjunto para los involucrados. Se puede hacer por medios escritos, una carta, una nota, un correo electrónico, mensajes de texto, aunque eso se pierde mucho de lo demás en la conversación, entonces es muy fácil malentender. Y también por medios verbales, quizás mensajes de audio. Se hacían estas cosas antes, donde llamabas a una persona y hablabas en tiempo real con ellos por el teléfono. No sé si algunos de ustedes todavía hacen eso. O charlas cara a cara. La comunión con Cristo toma dos formas específicas de comunicación. Son dos vías de comunicación: la Biblia y la oración. La comunicación a través de la oración, y Él nos comunica por medio de su palabra. En estos intercambios, Él va moldeando nuestro pensar y sentir a la voluntad suya.
y fortaleciendo nuestro espíritu para enfrentar las dificultades de esta vida para cumplir su propósito en nosotros. ¿Dónde está tu Biblia? ¿Recuerdas dónde lo pusiste? ¿Cuánto polvo tendrás que sacudirle antes de abrirla? ¿O es tu aplicación de la Biblia en tu celular una de las aplicaciones menos usadas? ¿O ya lo desinstalaste porque no te era necesario? Te animo a leer algo de la palabra de Dios todos los días, de buscar su verdad en tu vida diariamente y meditar en ello durante el día. Te sorprenderás cómo Dios lo usará. ¿Y cuánto tiempo hace que has pasado más de un minuto en oración? Digo un minuto porque entre 30 segundos y un minuto es lo que normalmente toma quizás cuando estamos orando por la comida. Y sé que la costumbre de muchos es, sí, siempre oramos para la comida. Hay que dar gracias a Dios por la comida, pero nunca más. Eso no es una vida de oración saludable. ¿Sientes vergüenza de orar a oídos de otros por quizás no tener las palabras correctas? ¿O cuando surgen dificultades en tu vida, tu reacción es una de ansiedad y preocupación o te tiras a las manos de Dios en oración? Aquí les comparto otra vez, lo vimos, pero Filipenses 4 del 6 al 9 es una herramienta muy útil que nos ayuda a saber cómo manejar las dificultades de la vida. De hecho, nos ayuda a concretar nuestra comunión con Cristo a su manera. Y adivinen qué, cuando lo hacemos a nuestra manera, no funciona. Pero cuando lo hacemos a la manera que Dios provee, adivina qué, funciona. Toma un poco de esfuerzo ponerlo en práctica. Filipenses 4, 6 a 9. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibiste, oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, ¿qué se hace? Primero, debes entregar tus cargas y angustias al Señor en oración y gratitud. Luego, dejas lugar a la paz de Dios en tu corazón y mente. No lo luchas. Muchas veces queremos nuestra forma de hacer las cosas. Queremos contestar todas nuestras preguntas y dudas y cuestiones y luchamos en contra de la misma paz de Dios por no dejarlo entrar. Tercero, fijamos nuestras mentes en lo que es verdadero, lo que es puro, lo que es amable. En vez de armarnos la película y buscar las intenciones malos de otras personas, el mal ojo de otras personas, pero no, nos enfocamos en lo que sabemos que es verdadero, lo que sabemos que es amable, lo que sabemos que es honesto, lo que sabemos que es digno de alabanza, lo que sabemos que tiene virtud. Entonces, ese es el filtro. Y si no cabe en ese filtro, chao pensamiento. Lo tomamos cautivo y lo echamos de nuestras cabezas. ¿Y luego qué? Lo que aprendimos en la enseñanza bíblica, en la meditación propia en su palabra, lo ponemos en práctica. Quizás te sientes aislado. Quizás era por opción propia. Prevención.
Hay riesgo de peligro allá afuera, entonces quiero aislarme. Hay riesgo de que me digan algo que no me gusta, entonces prefiero aislarme. Hay riesgo de que vean mis vulnerabilidades, mis debilidades, mis faltas, mis luchas, entonces me aíslo. Pero ¿qué hacemos con la palabra de Dios? Nuestra comunicación con Él. Esta cuarentena ha revelado, si estás aislándote de Dios mismo. Te animo a que busques unión con Cristo en su comunión. La semana que viene vamos a ver las otras categorías de nuestra unión con Cristo, pero por esta semana creo que tienen suficiente ahí. Busquen cada día unirse a Cristo en su palabra. ¿Dónde más vas a ir? Solamente Él tiene las palabras de vida. Entonces yo te invito a ir a Él, a Jesucristo. La verdad y la vida, el camino, la verdad y la vida. Búscalo en su palabra, fíjate lo que Cristo mismo dice acerca de sí mismo. Busca cómo la palabra de Dios habla a tu vida. Y ahora, si estás enfermo, vas a ir al doctor, el doctor te va a dar una receta, te va a dar instrucciones. Entonces vas a la farmacia, compras los medicamentos, lees las instrucciones, pero te quedas ahí sentado en el sofá, no haciendo nada. Te prometo que no vas a recuperarte. Tu bienestar va a estar en riesgo si no pones en práctica las instrucciones. Y si tienes dudas, llamas al doctor. Dios te ha dado esos medios de comunicación de parte de Él y hacia Él en oración. De parte de Él en su palabra y hacia Él en oración. Pero debes seguir las instrucciones que Él te da. Así puedes ser unido con Cristo y no aislados de Él. Padre, te doy gracias por tu palabra. Que en Él encontramos un tesoro inagotable, invaluable, Señor. Te pido que nos ayudes diariamente a encontrar lo precioso que es para nuestras vidas. Padre, ayúdanos a tomar tiempo de ponernos bajo la enseñanza de tu palabra, dispuestos a ser guiados, instruidos y corregidos donde hace falta, para así glorificarte con nuestras vidas. Danos sabiduría en aplicar tu palabra en nuestras vidas, en la semana, Señor. Danos oportunidades para practicar lo que hemos visto y lo que hemos ingerido de tu palabra. Señor, ayúdanos en nuestra reacción que sea hacia arriba, hacia ti primero en oración. Que busquemos como Cristo buscó esa comunión contigo para alinear nuestro corazón con el tuyo. Te pido por aquel que está viendo esto, escuchando esto, que no te conoce como Salvador personal. Te pido que tú lo atraigas a ti por medio de tu verdad, tu amor, tu gracia. Que entienda su pecado, su necesidad de perdón y de misericordia. En el nombre de Jesucristo pido todo esto. Amén. Que Dios les bendiga.